A continuación, me gustaría invitar a Elisa García Mingo y Carmen Ruiz Repullo, por favor. Elisa, aquí a mi izquierda, es profesora contratada, doctora en el Departamento de Sociología, Metodología y Teoría de la Universidad Complutense de Madrid e investigadora principal del proyecto Divisar, Digitalización de la Violencia Sexual. Forma parte del grupo de investigación UCM Cultural Digital y Movimientos Sociales. Su ponencia, Claves y desafíos para erradicar y prevenir la violencia sexual digital en España, aborda la digitalización de la violencia sexual, analiza la situación actual y propone vías de actuación. Carmen es profesora de la Universidad de Granada, investigadora y formadora en materia de violencia de género, violencia sexual, cibermisoginia, coeducación y prevención de la violencia de género en adolescentes y jóvenes. Participó en el diseño e implementación del programa Escolae. Su ponencia, No me ronronees, que te conozco, los relatos de la cibermisoginia contemplan los riesgos de la machosfera en la configuración de masculinidades y feminidades entre la tradición y la hipersexualización. Y finalmente, Bárbara, en su ponencia El continuo de la violencia sexual, ¿es OnlyFans una nueva forma de violencia sexual o es la misma historia de siempre? Bárbara analizará OnlyFans en el contexto social y cultural actual. La situará en el continuo histórico de la violencia sexual contra las mujeres e interpelará al relato hegemónico que focaliza la lucha contra la violencia sexual casi en exclusividad en la pornografía. Así que adelante, cuando queráis, todo vuestro. Buenas tardes. Lo primero de todo, yo quería agradecer al INAI por la invitación, por montar esta mesa. Y lo segundo, quería quejarme porque no hay un café. Las señoras que pensamos fuerte necesitamos café, que lo sepáis. Bueno, yo realmente nos dijeron, plantead una ponencia, pero yo creo que más bien Bárbara y Carmen lo habíamos pensado como una conversación. Yo quería comenzar haciendo algunos apuntes de cuestiones que ha ido planteando Bárbara, porque luego creo que Bárbara nos va a plantear también preguntas. Entonces yo me voy a tomar así la mesa para hacer algunos apuntes, comentarios que me han ido surgiendo al escucharla a ella, siempre desde la perspectiva de lo que es la violencia sexual en la sociedad digital, la perspectiva desde la que venimos trabajando en mi equipo. Bueno, lo primero de todo, siempre lo digo, yo estoy aquí sentada, pero hay muchísima gente que trabaja conmigo, que son investigadores jóvenes, que son realmente los que están haciendo mucho del trabajo de romper, digamos, el velo o romper las dificultades, abrir el espacio de lo digital, que nos es incomprensible a algunas personas que ya pues, somos millennial o más que millennial. Entonces, bueno, que es importante, yo siempre reivindico que hay una gente joven haciendo un trabajo espectacular y, de hecho, yo siempre menciono esto porque creo que uno de los problemas que tenemos precisamente a la hora de abordar la cuestión de la violencia sexual digital es que tenemos un sesgo adultocéntrico, somos pues, personas que ya estamos lejos de esa sociabilidad digital, ¿no? De hecho, al hilo, no lo tenía apuntado, pero al hilo de lo último que mencionaba Ana y luego le replicaba Bárbara cuando hablaban de esta idea, ¿no?, de cuánto tiene que ver la violencia sexual con el poder y cuánto tiene que ver con el sexo, ¿no?, que decía Bárbara, esto es un debate por tener. Nosotras es un debate que estamos teniendo ya, porque cuando exploramos violencia sexual digital nos tenemos que poner a trabajar con una cuestión que vemos que está muy poco explorada y que tenemos muy pocos referentes, que es la sexualidad digital. Nos estamos encontrando con una generación, la generación Z, y luego la generación que ya está viniendo. Yo siempre digo que ya no trabajo para la Z, porque los Z son muy viejos, que yo trabajo sobre todo para la generación alfa, ¿no?, para la generación de nuestros hijos, nuestras hijas, aquellos que han nacido después de 2010, que ya nos estamos encontrando en las aulas y que ya están perpetrando y sufriendo violencias sexuales digitales, ¿no? Bueno, os decía, tenemos que entender
cómo es la sexualidad de esta generación, porque es una sexualidad gran parte digital, ¿no? Entonces, para mí sí que es, por supuesto, un temazo, y muchas veces cuando nosotros investigamos, desde nuestro equipo, investigamos sobre sexualidad digital, sociabilidad digital, cuerpo digital, intimidad digital, es decir, otras cuestiones que tienen que ver con la violencia, ¿no? y el poder. Bueno, volviendo al principio, yo quería retomar el caso Pericó, porque es un caso que nos ha removido mucho a todas, ¿no? Cada cierto tiempo hay un caso que nos remueve y nos hace pensar colectivamente, y por cierto, yo sí que siento que hay ya un acervo propio en el Estado español. Sí que siento que estoy pensando con un grupo de compañeras intelectuales y personas de la intervención. Entonces pensaba, ¿no? Le decía a Carla, está hoy en el periódico una pieza suya hablando del caso, hoy Bárbara hablaba del caso. Yo os quería contar lo que yo he visto de ese caso, lo que yo siempre leo, ¿no? En las noticias. A mí que me interesa siempre la dimensión de la violencia digital o de la dimensión digital de las violencias sexuales. Este perpetrador, Dominique Pellicot, cuando le detuvieron en 2020, le detuvieron porque estaba tomando fotografías a mujeres en un supermercado, fotografías pues de su falda, del tanga. Esas fotografías tienen un nombre concreto, es un tipo de práctica violenta digital, se llaman los creep shots, ¿no? Los creep shots es pues esas fotos que son muy banales, que luego pues, sirven para ser coleccionadas, intercambiadas, compartidas. En este caso concreto, el fenómeno se llama upskirting, ¿no? Que en inglés significa pues, por debajo de la falda hacer fotografías. Os parece muy banal, pero en Internet hay miles y miles y miles de galerías de fotografías de este tipo, ¿no? A Dominique antes ya le habían visto haciendo esta misma práctica y ya le habían visto en un supermercado. Sin embargo, pues había habido como una mediación y no había acabado denunciado. ¿Por qué os digo esto? Porque las violencias digitales también, o sea, tienen dos características, ¿no? Que hay que entender. ¿Qué pasa? Ah, vale. Es que como siempre la lío de alguna manera, decía, hay dos características. Uno, que son violencias muy banales y muy normalizadas, que tienen, pues eso, esa, como cuando pensamos en el manoseo o en el acoso callejero, que es tan banal, tan normalizado, que digamos no le damos importancia, ¿no? Y esta violencia digital puede crecer hasta prácticas tan extremas como el hecho de que este hombre convierta a su mujer en un negocio que está mediado digitalmente, acceda a páginas web que se han creado, mantenido y que se están lucrando las personas que la tienen para ese tipo de prácticas, intercambios. Hay contactos digitales para quedar y, por supuesto, están siendo grabadas, almacenadas, compartidas, intercambiadas, ¿no? Lamentablemente, cuando yo pensaba en ese caso, yo siempre veía esa parte de la dimensión digital, ¿no? Y luego el hecho de que siempre en la cultura de violación también necesitamos esas prácticas más banales que se van intensificando y agravando y legitimando luego lo que van a ser esas prácticas que a simple vista parecen atrocidad, ¿no? Parecen barbarie. De hecho, yo preguntaba y me preguntaba, ¿y por qué a Bárbara le tranquilizaba tanto en mitad de la barbarie analizar? ¿Por qué a nosotras, que muchas de nosotras hemos sido pues, víctimas, hemos sido supervivientes, nos tranquiliza tanto analizar? Pues nos tranquiliza analizar porque detrás de la barbarie, detrás del monstruo, hay gramática, hay estructura, hay racionalidad, ¿no? Entonces te tranquiliza poner orden en el aparente caos, ¿no? Que yo creo que es un poco el trabajo que hacemos nosotras. Otra de los apuntes que yo había tomado, decía Bárbara, la historia de la humanidad es la historia de la violación. Y decía la compañera, replicaba, es la historia de la explotación de las mujeres. A mí me gusta mucho una idea de Elena Casado, que es una compañera de la Complutense, que ella dice que si tú quieres entender cómo es una sociedad, puedes coger la violencia sexual y analizarla porque te habla de la sociedad que ha engendrado esa forma de violencia.
Entonces, Bárbara nos iba como diseccionando, ella nos hablaba de las violencias en esas sociedades, pero nos estaba hablando de esas sociedades. Nos hablaba de quién tenía el poder en el siglo XVII, porque nos decía quiénes eran los agresores. Y yo la pregunta que os hago o que planteo es, ¿qué me dice a mí la violencia sexual digital cuando la estudio de la sociedad contemporánea? Entonces, a mí lo que me habla es de la sociedad digital, de una sociedad que ha cambiado, que se está fundamentando en la cultura de humillación, que se está fundamentando en la cultura de la impunidad, en la que quien gobierna no son los gobiernos y los estados, sino que son grandes empresas tecnológicas, en el que la matriz en el que está ocurriendo todo esto es un capitalismo de plataforma, un capitalismo digital, un capitalismo de la vigilancia, ¿no? Entonces, a mí, necesito mirar esta sociedad para entender por qué hay un negocio en torno a la pornografía, en torno a los nudes, en torno a la manosfera, la misoginia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, otras cosas interesantes también ella nos hablaba la importancia que tiene, lo importante es que son los dispositivos de control, ¿no? Lo importante que, para la cultura de la violación, el acortar la autonomía sexual y la libertad sexual de las mujeres, hace falta muchísimo control y vigilancia de nuestros cuerpos y de nuestras acciones. Bien, spoiler, como os podéis imaginar, jamás ha habido tantos mecanismos de control de los cuerpos de las mujeres, de la autonomía de las mujeres como hasta ahora. Y os voy a decir algo que es provocador y que ya últimamente, como Bárbara, hoy lo voy a decir todo. Estoy preocupadísima de madres y padres que están geolocalizando a sus hijas, poniéndolos relojes de traqueo. ¿Sí? Nunca llevamos 3 décadas, 4 décadas de avance en la libertad sexual, en la autonomía sexual, que nadie sepa dónde estás, que nadie sepa con qué amigas estás, que nadie sepa ni se tengan que meter, y nos están traqueando a niñas de 10 años. Y ahora os voy a contar por qué es problemático, porque nuestro trabajo de campo, con chavales y chavalas de segundo de la ESO, 13 años, 14 años, lo que nos dicen es que lo más habitual en las relaciones de pareja es que les controlen. Está totalmente normalizado en las chicas que les controlen. ¿De qué manera me diréis? Pues de todo tipo de maneras. Les miran dónde están, les miran los etiquetados en redes sociales, con quién están, les piden, por ejemplo, que les hagan llamadas, les piden que no les dejen en leído, muchas veces comparten o les obligan a compartir la ubicación en tiempo real. Ojo con el debate que tenemos público de cuidar a la infancia y cómo se está empezando a derivar, yo lo estoy empezando a pensar en términos del puritanismo digital y proteger la virginidad digital. Tenemos a niñas, ¿no?, que nos cuentan que ellas se dedican a hacer contenidos, que suben a TikTok, pero que nunca lo comparten. ¿Qué tipo de clima, de sociedad estamos creando en el que las niñas se sexualizan, se hacen fotos, autofotos, selfies, ¿no?, pero luego no lo llegan a compartir? ¿Qué tipo de esquizofrenia estamos transmitiendo a nuestras niñas, que les estamos diciendo, por un lado, eres un producto, por un lado, sexualízate, y por otro lado, censúrate, apártate, cuídate o dime dónde estás, ¿no? Esto os lo voy tirando para mis amigas. Las cosas, perdonadme por el caos y por el desorden, pero es que tenemos una urgencia, tenemos una preocupación, tenemos una desesperación, la sensación de correr detrás de la bola y que cuando estás empezando a agarrarlo ha salido otra plataforma y han encontrado otra manera de burlar la norma, ¿no? Y siempre parece que hay un camino, ¿no? Y ya para acabar, yo solo quiero recapitular esa idea de la cita de Linda Martín Alcoff, cuando decía, añadamos una capa de complejidad al análisis. Y yo le digo, Linda, no ha hecho falta. La sociedad digital, la mediación tecnológica, la apificación de la vida social, como hemos dejado
¿no?, que nuestras vidas cotidianas sean entregadas a las plataformas, ya le ha añadido una capa de complejidad a la violencia sexual, sobre todo lo que tiene que ser con la generación Z y, por supuesto, la generación alfa, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Seguimos? Pues yo estoy impactada porque me pasa una cosa que cuando conocí a Elisa, claro, me empezó a hablar de un mundo que yo desconocía y me impactó profundamente. Entonces, antes de hablar yo, voy a dar el turno a Carmen, que también sabe muchísimo, y creo que es necesario que comencéis con fuerza el debate y luego yo ya, que de esto sé un poquito menos, bastante menos que vosotras, me meto con mi reflexión, si os parece. Parezco aquí la moderadora, me acabo de automoderar. Bueno, pues yo como me la sé, Arratsaldeon y mila esker, siempre lo suelto, por la invitación, gracias a Linaí por juntarnos y gracias sobre todo por elaborar y por diseñar un espacio seguro donde podamos hablar de todas estas cosas que nos preocupan y nos ocupan a todas, ¿no? Yo antes de nada, es verdad que cuando tenemos un peligro, quienes trabajamos en estos temas, porque conforme vamos hablando cada una se nos ocurren 70.000 cosas para hablar, no nos engañemos, ¿no? Y entonces, pues yo a la explotación de la compañera le meto la explotación amorosa, que es fundamental. Y cuando antes comentabais con Ana todo el tema de la sexualidad y del poder, mira si es peligrosa la sexualidad que en Escolae nos llevó a los tribunales. Es decir, lo digo porque está contextualizado y, por tanto, fijaros si es peligrosa ver lo que le vaya a dar a nuestras criaturas. Yo quería, aparte de lo que ha dicho Elisa, que ha hablado mucho y se ha centrado mucho en lo digital, yo quería centrarme un poco más para no repetirnos y para hacer incidencia en lo que vengo trabajando desde hace muchos años, que es con adolescentes, y creo que me voy a morir profesionalmente trabajando con adolescentes, porque me gusta, porque me siguen dando pues muchísimo conocimiento, porque no me aburren nunca y porque, bueno, cuando llegue mi hijo, que está llegando ya, pues ya os lo contaré, ¿no? Pero, claro, si hiciera un balance un poco de del contexto, yo creo que el contexto es fundamental para ver cómo vamos en el tema de las violencias. Y si hacemos hincapié en que en el año 99, cuando yo empecé a trabajar en talleres de educación sexual, no había ni ley de violencia de género y no había el caso de Ana Orantes, que fue muy conocido, pero no había una ley, no se hablaba, y ya salían los casos de violencia de género y de violencia machista dentro de los institutos cuando iba a todo lo que hemos recorrido en los últimos años, que ha sido muy importante en cuanto a la toma de conciencia de la adolescencia. A mí sí me preocupa que con toda esa intervención, con esa toma de conciencia, con esa formación y capacitación, con los programas de coeducación, etcétera, hemos visto y hemos asistido a cómo las víctimas supervivientes han narrado sus violencias. Eso ha sido fundamental, porque antes, para que una víctima te narrara la violencia, te lo narraba en un espacio muy privado. Y las víctimas han aprendido, a través de lo digital también, a romper su silencio y narrar sus violencias. Claro, esto al sistema patriarcal no le interesa. Oye, estáis hablando mucho, estáis contando mucho, nos estáis señalando, estáis poniendo lo cotidiano, nos estáis metiendo a todos. Aquí estamos todos implicados, con lo cual empieza, especialmente desde 2014-2016, cuando ya veíamos a las chicas en el aula que tenían la voz y que decían esto es violencia, maestra, esto es violencia, que te toquen el culo es violencia, que te digan puta en el cuarto de baño de un instituto es violencia. Sí, sí, es violencia. Claro, cuando tú todo eso lo dices y vas viendo la reacción patriarcal digital que hay ante esa ruptura del silencio, ¿qué es lo que está provocando eso en la actualidad con la adolescencia en los centros educativos? El silenciamiento de las chicas. Esto es lo que estamos viendo en general. Cuando llegas a un aula, mayoritariamente te encuentras un porcentaje de chicos que te impugnan la realidad, que te impugnan los datos. A mí me encanta la ley que yo hablo mucho de la ley del solo sí es sí,
y te dice, no, es que a mí me ha dicho mi padre que es abogado, que es inconstitucional. Y digo, pues pregúntale en qué capítulo y en qué articulado de los 66 folios está eso, ¿no? ¿Por qué? Porque al final esto tiene que ver con esos discursos de hamburguesa de los que yo hablo y que tiene que ver con el convencimiento de que, con hacer convencer a los chicos y a las chicas de que la violencia no existe, de que es una anécdota, como ya denunciaba Celia Moró en su momento, y que las chicas vuelvan a callar porque se vierte sobre ellas de nuevo la culpa, la responsabilidad, la vergüenza, etcétera. Y nos estamos encontrando, y a mí me preocupa, ese silenciamiento que no silenció de las chicas. Cuando vas y les preguntas, oye, ¿pero esto no sigue pasando? Y te dice, sí, pero yo estoy cansada. No quiero hablar, estoy cansada. Claro, en ese contexto estamos viendo desde lo digital una vuelta a un anclaje tradicional y patriarcal que dice, otra vez volvemos a pensar que las chicas mayoritariamente tienen que estar en el campo del agrado estético, la cosmeticorexia, del agrado doméstico, mi rorro. Es que Pablo tiene mucha hambre. Es decir, todo esto, el amor romántico 365 a través de mi ventana, es decir, todos los instrumentos que está viendo de nuevo para volver a un anclaje tradicional de esa construcción de ser chica adolescente. Y como muchas veces las chicas, fijaros, yo el otro día estaba en la UPV en Donosti y me decía una chica, es que yo, 18 años, yo ya no sé qué es ser feminista. Jolín, porque por una parte TikTok me dice una cosa y por otra me dice otra. Y entonces yo, como no sé por dónde buscar, yo ya no sé qué es o no el feminismo. Claro, aquí tenemos un reto que es hacer pedagogía feminista en la red, que es uno de los principales retos que tenemos. Claro, en esa construcción, fijaros si está relacionado el poder y la violencia con la sexualidad, porque en toda esta construcción de los nuevos modelos, que son los modelos de antes, de lo que es la feminidad y la masculinidad, lo que estamos viendo es que se están, de nuevo, colocando a las chicas en dos tipos de modelos. En el modelo de las decentes y en el modelo de las guarras putazorras, las no decentes. Cuando tú colocas a las chicas en ese modelo de las no decentes, cuando te llaman guarra en un instituto, o cuando te dicen yo con esa me he liado, o todos los trenes, no sé si conocéis la nueva, bueno, ya llevan un tiempo, pero la nueva de todo es la en TikTok, el tren 359, está a un minuto de ponerte a cuatro patas y de ser una puta. Esto es los vídeos que se están moviendo en TikTok. De hecho, hace poco me llamaba una periodista para decirme, ¿qué hacemos con todo esto? Pero esto es lo mismo que el body count del que hablábamos la última vez que estuve aquí o del kilometraje. De lo que se trata es de colocar a las chicas que tienen una sexualidad activa en posiciones de riesgo, de vuelve al redil porque eso no es bueno y no eres una mujer de alto valor. Entonces, esto es una de las cuestiones que me preocupan porque con todo esto va de la mano de lo que denomino la pornosocialización, ¿no? Todo esto va de la mano de que, por una parte, a las chicas le estamos hablando del poder de la sexualidad, de la libertad sexual, de la dignidad sexual, y por otra parte, le estamos diciendo, ten cuidado porque las que hacen esto son malas, son guarras, son putas. ¿Dónde estamos colocando a las y los menores? Fijaros, a las menores en este caso. En el último informe en el que he podido participar de Save the Children, que se llama Silenciada, es un informe sobre menores, agresión sexual, un informe hecho con adolescentes y con profesionales de todo el Estado español que trabajan con víctimas y con agresores menores de edad. Una de las chicas decía una frase que es la que ha servido para que presentemos un proyecto. Ella decía, prefiero que me tachen de puta a que me tachen de víctima. Y esto nos dio que pensar mucho. Y entonces, tratando así de analizar todo lo que hablaba la chica y tratando de hablar con las adolescentes también que estaban participando, lo que nos dábamos cuenta es de que socialmente, estoy hablando de adolescentes,
socialmente le hemos quitado y también pasa en otras edades, pero quiero centrar mi trabajo ahí, ¿no? Le hemos quitado toda la capacidad o le hemos quitado mucha capacidad de agencia a las víctimas. Y entonces las chicas menores o adolescentes que son víctimas de agresiones sexuales no quieren significarse como víctimas. Pongo un ejemplo que se ve muy bien y además fue el que nos contaron y del que estuvimos hablando. Si una chica sale del instituto, está en segundo de la ESO y sale del instituto un viernes y esa misma tarde se comparte una foto suya o un vídeo masturbándose que le mandó a otra persona, a un chico del instituto, y ese vídeo se hace viral entre el grupo de iguales por la tarde, esta chica va a salir a la calle esa misma tarde, va a ir al instituto. Esta chica cuando salga a la calle la van a mirar de la misma manera. ¿Cómo miramos a las víctimas? ¿Cómo estamos universalizando la experiencia de las víctimas? Esta chica, si sale a la calle, la gente la va a mirar y va a decir, ¡buah! ¿Esta no es la hija de la Goizane, la que violaron? Pues allá como va vestida. ¿Y esta no fue la que la violaron dos chicos en no sé dónde? ¿Y está con un chico? La gana que tiene de tío. Pues esta chica, Ana, Paula, Andrea, te dice, como yo sé las consecuencias que tiene el decir que he sido víctima, prefiero que crean que me he liado con dos o que he sido yo la responsable de mandar esa foto a todo el grupo antes de ser etiquetada como víctima. Y esto nos da mucho que pensar porque vuelve a silenciar a las chicas y vuelve a silenciar la violencia. Y claro, con todo esto yo pensaba cómo trabajamos con las adolescentes, que son el grupo así, mi preocupación, ¿no?, de siempre. Pues bueno, ahí leí una cosa que es fundamental, Bárbara, que dice el objetivo de esta ley es la reparación integral del daño a través de la identificación, la valoración y la reparación. Y cuando yo estaba haciendo el informe de Save the Children con todas y todos los profesionales que trabajaban con víctimas y con las propias adolescentes, decía, es que hay formas de violencia sexual que todavía no están identificadas. Con lo cual, ¿cómo vamos a reparar aquello que no es identificable? Y aparte, una vez que lo identificamos, tenemos instrumentos de valoración para ver el daño real de esto. Yo veía en las adolescentes que había un daño, que es el daño social, que ese daño social no se tenía en cuenta. No tenemos un sistema de indicadores que te digan las chicas de esta edad a esta edad sufren este tipo de daño, pero ellas ya no lo están contando. Ya estamos recogiendo relatos de las propias chicas que te dicen este es el daño social que yo he vivido. Cambiarme de pueblo, cambiarme de instituto, autoaislarme, no estoy en las redes sociales, me he quedado sola, no tengo pareja. Todo el mundo habla de mí, quién sale a la calle, no salgo a mi pueblo de fiesta y de esas muchas otras. Y ya no tengo relaciones no porque no quiera y no lo desee muchas veces, sino porque al haber dicho que soy víctima, hay chicos que me miran con recelo y dicen, wow, estas de las que denuncia. Fijaros si tiene un daño en las víctimas que muchas veces no estamos ni identificando, ni valorando y, por supuesto, no estamos reparando. Tarea tenemos. Gracias. Bueno, por favor. Bueno, yo creo que entras un poco en crisis vital después de escucharos, ¿no? Lo digo muy en serio, ¿eh? Lo digo muy en serio porque me replanteo un montón de cosas, incluso de las propias que tenía aquí apuntadas. Yo iba a hablar de OnlyFans y de lo que quiero hablar os lanzo la pregunta de cómo disputamos la red, cómo disputamos la violencia sexual en la red en un contexto de reacción como el que estáis señalando las dos y en un contexto de ignorancia absoluta hacia ese continuo de la violencia. Creo que
yo misma soy consciente, y me ha pasado con vosotras dos, curiosamente, en diferentes momentos. He sido irresponsable a la hora de observar que el continuo de las violencias trasciende las violencias que yo misma y con las que yo misma trabajo y acompaño. Y el patriarcado, como decimos, se cuela por todos esos lados, y precisamente lo digital ahora mismo creo que es un campo de disputa fundamental. ¿Por qué hablo de esto también? Porque en la presentación que ha hecho hace un momento la compañera decía, bueno, a mí, por ejemplo, me preocupa que exista una respuesta frente a las violencias sexuales que sea casi homogénea teóricamente hablando. Y tiene que ver con OnlyFans también, y tiene que ver con la pornificación, y tiene que ver con lo digital. ¿Y por qué tiene que ver, diréis? Bueno, pues porque creo que hay una complejidad a la hora de abordar y a la hora de disputar y a la hora de combatir las violencias sexuales, que no nos podemos quedar solamente con, me voy a OnlyFans, con un punto de vista que es el mal de todo es la pornografía. Estoy muy preocupada con ese mensaje y estoy muy preocupada porque investigando y escuchando un cierto relato hegemónico que hay dentro del feminismo, simplificamos, sin esa mirada histórica, simplificamos combatir la violencia sexual solamente combatiendo la pornografía. Y sabemos todas que trasciende, que la pornografía es un brazo más del patriarcado. Que la violencia sexual es la violencia digital que tú decías hace un momento, Elisa, el capitalismo de plataforma, es también, por supuesto, OnlyFans. Y pregunto yo, quiero que entendáis que yo, el análisis que hacen las dos compañeras de lo que es la violencia, yo en la juventud no, porque yo he trabajado con mujeres adultas, yo trabajo con mujeres adultas y el ámbito digital lo desconozco por completo, y ahí entro en la parte más negligente. Tampoco tengo hijos, entonces creo que por eso no me muevo en ese terreno desde la necesidad de investigar un poco más. Pero os iba a plantear algo, con las subjuntivas que hago tan largas se me olvida, porque ya vengo de otra. Ay, perdonadme. Da igual, porque yo te voy a contar lo que quiera, así que... Vale. Ay, disculpad. Tírale. Solamente tengo la impresión, Bárbara, mientras estás pensando, de que quizá hay alguien en la sala que dice, estas señoras hablan de... Señoras, además, es como intencionado. Estas señoras hablan de violencia digital, pero no sé de qué me hablan. O sea, hablan de OnlyFans, hablan de Rorro, de las Tradwives, de la manosfera. Pero bueno, a Bárbara también le pasó hace unos años que dijo, ¿qué es esto? Claro, ¿no? Sí. ¿Qué es esto? Me ha pasado con OnlyFans incluso. O sea, yo desconocía por completo el mundo de OnlyFans. Aunque me han puesto aquí para hablar de OnlyFans, quiero que me metieron en un grupo de discusión e investigué un poquito más de OnlyFans. Sí. Y a raíz de eso entré en una crisis y empecé a llamar, y lo digo desde la honestidad y desde la experiencia, empecé a llamar a todas mis amigas con hijos y a las profesoras de los institutos para preguntarles si todas las chavalas de los institutos estaban dentro de OnlyFans. Entré en una crisis en ese sentido. Pero la realidad es que OnlyFans existe y tenemos que hablar también de lo que es OnlyFans y de lo que hay detrás de OnlyFans y de cómo esa violencia digital, sexual digital, también se manifiesta de diferentes formas y cómo influye e impacta en la vida de las jóvenes, en la vida de las chicas y de las mujeres que vosotros veis, pero también en las conductas de esos varones. Yo os pregunto, ¿qué creéis de impacto real que tiene OnlyFans en la vida de las jóvenes? Yo tengo que ir atrás. Venga, vete para atrás. O sea, tened en cuenta que para mí OnlyFans es OnlyFans, si no lo conocéis, es una plataforma, un negocio, una aplicación que sirve para producir contenidos eróticos y cualquier tipo de contenido realmente, pero hegemónicamente son contenidos eróticos y ponerlos en venta para personas que se suscriban para seguir esos contenidos, ¿no? Entonces, hace muchos años comenzó OnlyFans, pero es verdad que se ha ido transformando en una plataforma en la que sobre todo hay mujeres, digamos, creando contenidos pornográficos y vendiéndolos. Para mí OnlyFans es un artefacto, es un resultado, es un ejemplo. O sea, no es el fenómeno. El fenómeno es la violencia sexual, igual que a mí
O sea, igual que la prostitución es un fenómeno concreto, pero es mucho más amplio hablar de violencia sexual y, en este caso, violencia sexual digital. O a mí me gusta pensar más en términos de violencia sexual facilitada por la tecnología, porque yo, de hecho, estoy empezando a trabajar en términos de violencia sexual digital y violencia sexual postdigital, que ahora os contaré un poco a qué me refiero, porque estoy pensando en violencia sexual facilitada por la inteligencia artificial y violencia sexual que ocurre en videojuegos y sobre todo en entornos de realidad virtual, que es otra peli. O sea, cuando ya estábamos con OnlyFans, hay la siguiente pantalla, que es qué está pasando en entornos virtuales, pero no voy ahí todavía. Pero un poco antes de llegar a OnlyFans, que sería como la conclusión o el final, os voy a hacer como un pequeño dibujo rápidamente de qué tipo de prácticas nos referimos con violencia sexual digital, más o menos cuánto ocurren. Es algo que no podía hacer hasta ayer, básicamente. ¿Por qué? Porque hemos hecho una encuesta entre juventud, adolescencia y juventud a nivel del Estado español, con 2.200 respuestas. Vamos a publicar el informe pronto y tenemos ya más o menos un dibujo de qué prácticas son más habituales y a quién le ocurren y qué pasa con ellos. Entonces, yo os voy a hacer un mini dibujo rápidamente, sobre todo porque no está publicada la investigación, pero para que os hagáis una idea, sobre todo los que estáis pensando de qué nos están hablando, ¿no? En nuestra investigación, cuando les preguntamos a adolescentes y a jóvenes por las prácticas que han experimentado, os voy a ir de las que más ocurren, las que menos ocurren. Nos dicen, les preguntamos, ¿te han enviado imágenes, contenido de tipo sexual sin que tú quieras, sin consentimiento? Esta es la experiencia más habitual. Le pasa a un 30% de las mujeres. Un 30% de las chavalas les han mandado lo que serían las fotopollas o metraje pornográfico o audios o cualquier tipo de contenido que no desean, ¿vale? Que luego nos preguntamos cómo estamos sexualizando a las nuevas generaciones, que eso, entre otras cosas, es lo que nos lleva también a la autopornificación. O sea, tenemos que pensar en pornificación de la sociedad, ¿no? Y también cuando les preguntamos si te han insultado en Internet, en redes o en chats por tu físico o apariencia, y ahí volvemos hilando lo que decía Carmen, 25% de las chavalas dicen que sí. Pero luego cuando les preguntamos si te ha acosado alguna persona adulta siendo tú menor de edad, 20% de las chicas dicen que sí, ¿no? Lo que sería el delito de grooming o el grooming. O cuando les preguntamos si te han presionado para hacerte fotos o vídeos de tipo sexual, 16,5% de las chicas nos dicen que sí. Pero ojo, que hay 12% de los chicos, varones, que nos dicen que también. Es que esto Temazo. es súper interesante y tiene que ver con el continuo de la violencia en la historia. ¿Sabes por qué? Porque si nos preguntan a todas cuántos exhibicionistas en la calle y no en el ámbito digital se nos han aparecido, todas levantamos la mano. Exactamente. Y por eso yo decía, es la historia de siempre. Claro. Y el upskirting, esto de hacer las fotos, yo siempre digo que es como cuando nos levantaban la falda en el patio de la escuela, que era el terror. Cuando tenías 8 años, el terror más grande del mundo era que te levantaran la falda y entonces te ponías un pantaloncito debajo o ibas corriendo para que no te levantaran la falda, ¿no? O sea, es la misma versión, pero facilitada por las tecnologías. ¿Te han insultado por tu vida sexual o por aparecer provocativa en Internet o en redes sociales, Carmen? Lo que decía Carmen, prefiero ser puta que víctima. Pues nos dicen 12% de las chicas que sí. ¿Y te han coaccionado o amenazado online para mantener relaciones sexuales? 10% de las chicas nos dicen que sí. Lo más fuerte es que cuando les decimos ¿qué te ha pasado?, dicen, casi todos, chicos y chicas, 30% dicen que sienten una profunda vergüenza. O sea, la emoción es la misma de siempre. O sea, lo que es el avergonzar a las víctimas o el avergonzamiento ocurre en el plano de lo digital. Ansiedad, dicen 24%, 23% dicen estrés. Lo más fuerte es que las chicas dicen exactamente lo que decía Carmen con el ejemplo de Paula, que es, uno, se van de las redes sociales y segundo, dejan de salir de casa. Claro. Los chicos no dejan de salir de casa y no se van de redes sociales. Los chicos hacen, lo que más dicen es que se van a hacer apuestas, quedar con sus amigos, a fumar porros o a beber, o al gimnasio a matarse en el gimnasio, ¿no? O sea, todo lo que serían conductas abusivas. Y ya para acabar con esto, para que veáis cómo sigue siendo la violencia digital, sexual digital, algo que sobre todo perpetran las personas conocidas, a pesar de que habéis visto que sí que hay una bastante presencia de adultos que intentan contactar por Internet. Cuando les preguntamos, dicen que casi todas las violencias sexuales digitales
las han experimentado o sufrido por parte de gente conocida. Y ahora os voy a dar el dato más espeluznante de todos. Tenemos entre 20 o el 25% que dicen que en su entorno se fabrican fotos con inteligencia artificial. Y cuando nosotros les preguntamos, pero ¿fabricáis fotos con inteligencia artificial? ¿Desnudáis a gente famosa como Rosalía, Laura Escanes? Nos dicen que sí, pero sobre todo lo que hacen es utilizarla para desnudar a sus conocidos, a sus hermanas, a sus primas, a sus compañeras de clase. Y entonces yo te dejo, Bárbara, una pregunta. Dime. ¿De qué te habla? ¿De qué te habla? ¿De qué nos habla? Que estén utilizando las tecnologías para fabricar desnudos de sus primas, de sus vecinas, de sus compañeros de clase, como en el caso de Almendralejo. ¿Me habla de las tecnologías y de la gente que saca rédito, ¿no? Esas nuevas tecnologías que sirven para esas prácticas de nudificación? ¿O me habla de la cultura de la violación? A mí me habla de la cultura de la violación y del capitalismo. Claro. Porque es la moneda con dos caras. Por eso yo digo que es un patriarcado digital. O lo que Y has que es dicho, un capitalismo de digital plataforma. patriarcal. Capitalismo de plataforma patriarcal. No sé, me imagino que a vosotras también. A mí me remueve mogollón cuando trasladáis la experiencia de las chicas y de los chicos o de las encuestas de prevalencia que realizáis a la experiencia cotidiana de todas nosotras. Por un lado, tengo que reconocer que me genera mucha impotencia. Cuando yo tenía 14 años, a mí me llamaban en el instituto la porno, en 7º y en 8º de GB. Y me llamaban la porno porque yo me desarrollé con 9 años. Tuve la regla con 9 años, con lo cual yo empecé a tener un cuerpo de mujer con 9 años. Y me recuerda mucho a cómo los chavales de 8º de GB metían monedas por la puerta y me acosaban en ese sentido. Y yo sentía, es importante que hablemos desde nuestra experiencia, yo sentía mucha vergüenza y comencé a llamar a mi padre para que me fuera a venir a recoger al colegio porque yo era incapaz de pasar delante de esos chavales. ¿Y por qué cuento esto? Bueno, pues por algo yo creo que es una conclusión básica entre nosotras, la capacidad, la sofisticación que tiene todo el patriarcado y toda la violencia sexual para seguir adaptándose a lo largo de los tiempos. Y creo que la violencia digital y toda la violencia sexual que se ejerce digitalmente es un mecanismo evidente, o sea, de control, de disciplinamiento en el que tenemos que adentrarnos sí o sí. Creo que es una obligación y una responsabilidad porque está colándose por todos lados y disciplinando a las chavalas jóvenes de la misma forma que en los siglos, que en el antiguo régimen o que cuando yo que iba a EGB y tengo 48 años. Pues imagínate si tú dices, yo llamaba a mi madre para que fuera a recogerme al colegio, ¿no? O en el colegio, 7º y 8º. Es verdad, es colegio. Es colegio. Pues imagínate que eso pasa en un contexto digital donde todo el mundo está hablando y todo el mundo se lo está pasando. Y da igual que esté en el centro educativo que no esté, te ven, te reconocen. Y encima yo he visto a chicas, una de las chicas que yo entrevisté con 14 años, que fue violada por su pareja en ese momento, por el chico con el que estaba. Su familia se fue de vivir del pueblo. Era hija única, llevaba 6 intentos de suicidio y ella creía que huir del pueblo era huir de la violencia. Y no. La violencia la tiene en aquel lugar donde va porque siempre hay alguien que le recuerda quién es, ¿no? Por eso es tan importante que trabajemos la capacidad de agencia de las víctimas. Y en ese sentido a mí me ha gustado mucho el título de la última película de Iciar Bollaín, la de Soy Nevenka, porque ella se significa desde ahí, ¿no? Porque yo creo que hay que acompañar también a las chicas, es decir, el proceso de acompañamiento tiene que ser brutal en este sentido. Y os voy a contar una cosa. En mayo de este año, una chica de 6º de primaria era agredida sexualmente por 3 compañeros de 6º de primaria en un pueblo de Sevilla. Tenían entre 11 y 12 años y la violaron en horario escolar sus compañeros. Cuando pasa todo esto, hay una pregunta que nos hacemos
y es, ¿están preparados los centros educativos para esto? Total. No. Total. ¿Están preparados los centros educativos para que las chicas rompan el silencio? No. Y por eso tenemos que hacer mucho hincapié en eso. Cuando antes hablabais de lo digital que hablaba Elisa, ¿hay algún espacio seguro? ¿Creíamos que lo digital no iba a dar la seguridad que no nos ha dado ningún espacio? Es decir, sin ningún espacio seguro, ¿cómo lo va a ser el espacio digital? Todos los espacios son patriarcales. Lo que tenemos que hacer es denunciar eso e intentar rearmar esos espacios desde el feminismo, intentar trabajar con las chicas, que esos espacios también son suyos. Lo mismo que decimos la calle pues, es nuestra, la calle y la fiesta es nuestra, TikTok también es tuyo. No tenemos que huir, porque al final la huida y el vete de esto, el no cuelgues ninguna foto, el no salga ahí, el ya no tenga esas redes sociales, porque lo malo son las redes sociales, lo que está haciendo es que nos fijemos en el dedo y no en la luna. Antes tú comentabas, que no lo quería dejar sin responder, porque ahí se nos van quedando los pensamientos, ¿no? Cómo estamos últimamente centrando, yo he hecho investigaciones sobre el consumo de pornografía, pero lo que sí me preocupa son los relatos que dicen la culpa de todo la tiene la pornografía. Exacto. Cuando yo hacía mi tesis doctoral con víctimas de violencia de género, menores de edad, empezaba el tema de las redes sociales y todo el mundo decía la culpa de lo que le está pasando a las adolescentes la tiene el móvil. Y yo decía, claro, mientras que le echemos la culpa al móvil y a las redes sociales, no vemos el contexto patriarcal. Mientras que veamos que la culpa la tiene la pornografía, no vemos el contexto patriarcal. Y es muy difícil analizar como causa una consecuencia. La causa la tiene el sistema que la permite, la legitima, la normaliza. Y ahora que venía de trabajar todo el tema de la pornosocialización en Euskadi, claro, cuando dicen, ¿pero qué es la pornosocialización? Y te preguntan por la pornografía, ¿no? Y digo, es el contexto de antes. Es el contexto de antes que normaliza esa violencia. Por eso cuando la pornografía llega no nos llama la atención, porque ya hay un contexto que la ha facilitado. Pero claro, el contexto nos toca a cada una y a cada uno. Tenemos que replantearnos ese contexto y de nuevo volvemos a esas respuestas de no tolmen, es que esto va en contra de, es que las leyes van. El contexto es lo que realmente es potente a la hora de denunciar. Es que, en definitiva, estamos hablando de lo mismo con diferentes estrategias. Totalmente. Pero estamos hablando de lo mismo. Y cuando hablamos de OnlyFans, OnlyFans de nuevo es una causa, una consecuencia de una causa. Eso ocurre porque hay un sistema que lo permite y que nos sigue viendo a las mujeres como mercado y que rentabiliza con los cuerpos de las mujeres y con la explotación de esos cuerpos. Bien, pero es que en el momento en que ponemos el dedo en OnlyFans, tenemos que poner el dedo en lo que está ocurriendo en las menores, que os vuelvo a repetir que es lo que más veo. Las menores no se están metiendo en OnlyFans. OnlyFans le está llegando a sus móviles. Es decir, le están llegando hombres adultos diciéndole te pago 200 euros porque me mandes una foto. Ya OnlyFans no es un mecanismo. Es mucho más fácil que yo te diga véndeme una foto de tu culo, de tus tetas o un vídeo por este dinero que yo te busque en una plataforma donde sé que ya hay mucho miramiento y mucha evaluación con las menores. Entonces, ¿qué te ves en las menores? Pues que no son lo mismo todas las menores, y aquí voy a insistir en algo que me toca en lo personal, ¿no? Las menores de protección están en una situación de especial riesgo. Las niñas que están en el sistema de protección tienen un elemento extra de vulnerabilidad ante los patriarcas, los agresores, las ven, van a buscarla, saben dónde están. Y encima, conforme van avanzando en la edad, conforme van llegando a los 18 años y no van respondiendo a lo que el sistema espera, más vulnerables son. Y ven que no saben dónde ir y ahí llega ese sistema y le dice, wow, te voy a decir yo por dónde tienes que ir, ¿no? Y esto
hay que ponerlo en lo alto, porque esto tiene que ver también mucho con la clase social, con la migración, tiene que ver con la interseccionalidad de la chica. Y esto salió muy claramente en el informe de Save the Children, ¿no? Las compañeras que trabajan en la valoración forense decían, nos estamos encontrando no solo muchas agresiones sexuales en la infancia por parte de la institución familiar sagrada, también por parte de la pareja, matrimonio, otro sacramento, ¿no? Nos estamos encontrando a muchas chicas, más de lo que quisiéramos, que vienen del sistema de protección. Y esto hay que ponerlo en lo alto de la mesa también. De hecho, es incómodo. A las Claro, comunidades autónomas que les molesta a los territorios hablar de ello. Y una cosa, Elisa, antes de seguir tú, es que quería comentar una cosa relacionada con la pornografía que ha dicho Carmen, que siempre me parece importante desde el marco histórico en el que estoy ahora moviéndose. Me parece, volviendo a la reflexión que hacía Linda Alcoff, también es muy simplista que solamente nos centremos en hablar de pornografía como la única causa de la violencia sexual. Y yo pongo siempre como ejemplo, y es en Ruanda no había acceso, en Ruanda, Yugoslavia, en Guatemala, en la Guerra Civil Española, en los conflictos que todas y todos conocemos, donde la violación era sistémica, normalizada y era un genocidio, y estoy segura que incluso ahora también en Gaza, no existía acceso a una pornografía online gratuita y se violaba de la misma forma, con lo cual se ha violado siempre de forma masiva, se ha agredido siempre de forma masiva, e incluso cuando no existía la pornografía. La pornografía es una herramienta más adaptada a los tiempos para fortalecer el sistema, por supuesto, patriarcal y para permitir que se ejerza esa violencia sexual. Y tengo muy claro otra cosa también, y lo he dicho antes, pero lo quiero repetir de nuevo, o sea, hay un discurso también dentro de esa batalla en donde solamente el problema es la pornografía, que escuché el otro día, que me preocupó, y es que las que apostamos por una educación sexual somos unas hipócritas. Porque es verdad que hay un discurso que es como más educación sexual. Yo, en el caso de Madrid, digo menos PIN parental, fascista, y más educación sexual. Y molesta mucho decir eso. Y es que es una realidad, o sea, es que no existe educación sexual de ningún tipo. Ya me refiero desde todos los ámbitos, desde todos los marcos, desde todas las disciplinas, y entrando en todos esos espacios en donde se ejerce esa violencia sexual. Y sí que quiero incidir en la necesidad de que sea obligatoria desde los 0 años una educación sexual en las escuelas y en las familias. Un apunte en relación a eso. Antes os contaba al inicio que hay un silenciamiento hacia que las chicas no hablen, no narren su violencia, pero también hay un silenciamiento institucional. ¿Por qué? Porque antes entrábamos a muchísimos centros educativos, teníamos las puertas abiertas de talleres, vamos a hacer cosas. Uy, ahora tengo miedo a lo que diga la familia. Uy, ahora tengo miedo a que me pongan una demanda. Esto es un silenciamiento impuesto. ¿Por qué tienen miedo de que vayamos a una clase de infantil a trabajar ni un besito a la fuerza? ¿Porque no identifiquemos cómo hay parte de la familia que las está agrediendo? Claro. ¿Por qué no quieren que vayamos a primaria a trabajar determinada forma de violencia y de violencia en todos los ámbitos? Porque al final lo que ocurre es que las chicas identifican, y los chicos también en ese sentido, identifican y rompen el silencio. Y entonces, ¿eso qué va a conllevar? Que digamos, uy, esto es un problema estructural. Que tu padre te viola, que tu hermano te viola, que tu abuelo te viola, que tu vecino te viola. ¡Ojo! En Save the Children, en el informe, salió que está aumentando mucho las chicas que están denunciando haber sufrido agresiones sexuales por parte de sus padres o parejas de sus madres, hombres. Y esto está callado. Y que pasaba antes, que ellas no sabían identificarlo, y que ahora con la toma de conciencia, de hecho nos dicen las profesionales en el informe que dice, hay en torno a un 50% de los casos que nos llegan que vienen tras una charla en un instituto. Mirad si es potente. Tras una charla en un instituto o en un colegio nos llegan bueno, chicas. Perdona, ¿Si no es que es irresponsable y negligente que no exista esa educación, porque lo acabas de decir tú ahora mismo. Uno de los casos que yo he acompañado precisamente fue una chica, la que dentro de su familia dijeron, silencio, no vamos a hablar de esta agresión sexual.
¿Y cuándo se le abrieron los ojos? Cuando llegó alguien al instituto y empezó a hablar de educación sexual. Y se puso en contacto con el centro de crisis, por cierto, que fue el único lugar, ese espacio de atención, en donde le dijeron, y en donde por primera vez en su vida le nombraron lo que le había parecido, lo que le había pasado, perdón. Estaba Que estamos aquí monopolizando el no, debate. No pasa nada, estaba pensando, escuchando a Carmen, que ya lo ha dicho de alguna manera, ¿no? Que ella decía, o sea, son como los planos. Cuando hablaba, ¿no? Da igual que te cambies de casa, pasó también con el caso de la primera violación en grupo en Badalona, ¿no? En el Magic, que la menor había sido víctima de una violencia, de una violación grupal, y la familia no sabía lo que había pasado hasta que el hermano no vio el vídeo que estaba circulando en el instituto, ¿no? O sea, la familia se entera y luego pues se fueron, etcétera, etcétera. O sea, y esto me gusta mucho porque han mencionado muchas veces a Norma. Yo muchas veces digo, necesitamos muchísima asistencia también por parte de las psicólogas, las psiquiatras, porque hay una parte que tener en cuenta, y es que es una violencia imborrable. O sea, es una... como decía, a nosotros haciendo trabajo de campo en una comunidad de hombres que se dedican a coleccionar y difundir fotografías desnudos sin consentimiento, una víctima llegaba y decía, por favor, podéis, he visto que están colgadas mis fotos, ¿las podéis retirar? Y entonces ellos, sí, las podemos retirar, pero que sepas que estás en otros sitios, o sea, da igual que lo quitemos. Y entonces acababan diciendo, te pongo un reto, busca, perrita, ¿no? Entonces, una de las cosas que decían los usuarios es que en Internet se escribe con tinta permanente, decían ellos, ¿no? Entonces, o sea, y no solamente que tu padrastro te viole, es que te graba. O sea, es que siempre en todas esas agresiones en el Magic, siempre hay un vídeo, ¿no? Entonces, es un nivel de indefensión. O sea, el trauma, que decías tú, o sea, es el trauma a lo largo de toda la vida, porque es imposible olvidar, imposible de borrar, ¿no? Y luego otras cosas que yo decía, o sea, que esto hay que evaluarlo. O sea, qué tipo de trauma, de retraumatización es, que exista toda esa cinematografía de la agresión, o todo ese registro de la agresión en forma de audios. En el caso de Arandina, por ejemplo, nunca se consiguió que los audios no circularan. O sea, los audios de la víctima siguen circulando. Sí. No ha habido manera de retirarlos de la circulación. Yo siempre lo digo, el vídeo de Olvido de Amigos, a pesar de que esté en sentencia firme, que ese vídeo no circule, sigue circulando. O sea, un vídeo que lleva más de 12 años circulando. Es algo que ella nunca va a dejar de ser, ¿no? Y luego, no solo eso, y yo ya... órdago a la grande, no sé cómo se dice porque no sé jugar al mus, pero lo que sea, pero órdago. Un órdago a la grande. Imaginaos, tú entras en un espacio, que es lo que estamos trabajando nosotras ahora, tú entras en un metaverso, un entorno de realidad virtual, tú entras con tus gafas, ¿no? Con estas gafas de realidad virtual, en el que tú tienes un cuerpo que has elegido, bueno, más o menos has elegido, y luego, por ahora no, por ahora estamos con gafas y con mandos. Tú te mueves en entornos plenamente inmersivos, ¿vale? En el que el diseño tecnológico está pensado para que tú sientas, percibas la realidad de forma totalmente vívida, ¿vale? Y entonces, ahora todavía no son tan accesibles los trajes, pero en el futuro se van a comercializar y vender los trajes ápticos, en el que cuando a ti alguien te toca, tú sientes que te toca, ¿vale? ¿Qué significa que a ti te agarren, te toquen, te manoseen, te insulten, te violen a tu avatar 10 hombres, 20 hombres? O sea, ¿qué impacto tiene? O sea, lo que dicen las víctimas es que es una experiencia totalmente real, porque esos entornos están pensados para que sea súper inmersivo. Nadie lo está estudiando. O sea, no hay nadie que nos esté diciendo qué tipo de trauma se genera en tu experiencia, porque no sé si lo habéis navegado, pero tú te mueves físicamente. Si alguien se te acerca, la reacción que tú tienes es hacer así. Y lo mismo pasa con ciertos videojuegos, ciertos sectores de videojuego, en el que tú creas un avatar y roleas el personaje. Tú diseñas el avatar y puedes pasar horas o años con ese personaje, con una identificación entre tu self digital y tu self físico, o sea, tu cuerpo y tu yo físico, totalmente real. Nadie sabe qué hacer con esto. O sea, tú me dices... Bueno, es que te voy a decir una cosa. Claro. Estoy flipando porque a mí, cuando apareció Meta... Sí. Esta cosa pero Meta me refiero no como empresa, sino la realidad virtual, hace 2 años que te puedes, ¿cómo se llama eso? En donde, como otro mundo aparte, que el metaverso. Me dijeron, Bárbara, ¿por qué no piensas en hacer un centro de crisis en el metaverso?
hacer un centro de crisis en el metaverso. Sí, hombre, claro. Claro, tiene todo el sentido, pero fijaros la vuelta de tuerca Claro. que hay detrás. Es como, hay que apostar por hacer un centro de crisis en el metaverso. Claro, a ver, yo esto Que tiene un sentido. Claro. Porque... Yo esto lo contaba hace un año en el Ministerio de Igualdad. Sublevadas, las señoras están sublevadas. Dicen que sí. Dicen que hay que hacer un centro de crisis. A ver, hay conciertos, hay pasarelas de moda. Tú vas a escuchar un concierto de ¿cómo se llama? Ariana Grande. Tú pagas por tu entrada, entras en la sala y escuchas el concierto y ella lo está cantando. Nosotros probablemente en 5 años vengáis con vuestras gafas al congreso que ha montado el INAI, en el que yo, con mi avatar, os esté contando esto desde mi casa. No, entonces, claro, es que me encanta, porque Almudena se ríe. Almudena es de la siguiente película. Almudena se ríe. Pero es que ya tenemos el primer caso de violación de un avatar judicializado en Reino Unido. Una menor de 16 años. Nadie sabe qué hacer con los perpetradores. O sea, ¿qué responsabilidad tienen? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿La persona que ha creado el entorno? ¿Los que lo han permitido? ¿Los que lo han hecho? ¿Y qué pena se les pone? Esto es como cuando salió que una mujer japonesa asesinó a su marido en el Second Life, porque es que le quería asesinar y le querían llevar a la cárcel por asesinar a su marido. Decían, no, hombre, no, esto es violencia simbólica. ¿Para quién? Para nosotras, que somos millennial o boomer o lo que sea. Yo super boomer. Tú super boomer. Lo habéis visto ahora mismo, de hecho. Claro, bueno, pues y le decía antes a Nerea, hace un año cuando yo lo contaba esto en el Ministerio de Igualdad, se reían de mí como se ría Almudena de o como nos reímos. Friki. Bueno, pues en la encuesta sale que un 14% de los chavales y chavalas han experimentado violencia sexual digital en el metaverso. ¿Cómo os lo coméis? O sea, ya no es la friki de Lisa. Ya es un 14%. O sea que hay algunos de vuestros sobrinos, alumnos, esa gente que tiene las gafas y que están entrando en entornos, están llenos de menores. Y ahora os voy a contar lo último y me voy a callar. ¿Vale? Y voy a concluir con una cosa que os quiero preguntar positiva para la gente. Vale, y entonces me decís, Elisa, ¿pero cómo es posible? No habrá menores de edad, está lleno de menores de edad. Y diréis, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues lo mismo que usan los menores de 13 años las redes sociales. Hay mundos maduros, hay espacios en los que solo podéis entrar si tenéis más de 18 años, en los que podéis tener relaciones sexuales de riesgo, consumir drogas, hacer lo que quieras, hacer chemsex. Ahí no tienen que estar los menores de edad. Se supone que tienes que hacer una demostración, verificación de la edad, etc. ¿Qué pasa? Que los hackers han creado portales, han hackeado los mundos maduros, han creado entradas y está lleno de chavales. Está lleno de menores de edad pululando por sitios donde no tienen que estar. Es decir, estamos, y yo lo digo siempre, no dejas salir a tu hijo a la calle, que tiene 12 años, porque te da miedo que salga a la calle en Berriozar o en San Lorenzo del Escorial, pero le mandas al puticlub del GTA, ¿cómo se llama? Grand Theft Auto, el Vanilla Club, o está teniendo relaciones sexuales, insultando, follando, drogándose en la realidad virtual, mientras tú estás tranquila escribiendo tu libro sobre cultura de la violación. O sea, se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos. Bueno, compañeras. Yo un apunte. Y luego os voy a lanzar la última pregunta, ¿vale? La automoderadora. Espero que junto al centro de crisis virtual me encanta. haya un centro de prevención, porque si no lo que estamos haciendo siempre es cuidado. Totalmente. Y también tiene que entrar la prevención dentro de los espacios digitales, ¿no? Bueno, pero la charla del INAI va a servir para eso, para prevención. Sí, es que los centros de crisis se crean como espacios de prevención también. Otra cosa es que se desvirtúe el contenido. Pero lo que os quiero comentar para cerrar, ante este panorama oscuro pero complicado también y en el que entramos en crisis vitales importantes, creo que siempre es fundamental que hagamos algo propositivo. Creo que tenemos que cerrar con alguna propuesta positiva. Fijaros que os iba a lanzar la propuesta a quién son los responsables, porque yo siempre responsabilizo, evidentemente, a los agresores, pero al Estado. Siempre, para mí el Estado es responsable de todo. Pero no voy a entrar en eso. Lo que creo es que tenemos que lanzar un mensaje de cómo lo disputamos, cómo lo combatimos y que de al menos 2 propuestas para combatirlo tenéis que lanzar. Compraos las gafas de realidad virtual.
No, Dos propuestas. Vale. O tres. Yo siempre digo lo mismo, y es hasta que no sentemos a las tecnológicas, Claro. hasta que no metamos mano al diseño de las tecnologías. O sea, yo últimamente ya digo siempre lo mismo. Hay que trabajar en un marco que es el de las tecnologías violentas. O sea, igual que se consiguió que hubiera un acuerdo de Kimberley para demostrar que había diamantes de sangre, había que hacer demostrar que esa creación, o sea, que esa explotación de esos diamantes tenía que ver con violaciones graves de derechos humanos. O sea, tienen que entender la gente que está invirtiendo, diseñando, comercializando esas tecnologías, tiene que entender que están generando unas violaciones de derechos humanos, un sufrimiento humano tan grande. O sea, tienen que entenderlo. Y además, desde el origen hasta el final, porque no hemos hablado de una cosa importantísima, y es que las violencias digitales con perspectiva de género que afectan a las mujeres nos afectan a nosotras, pero es que también las mujeres que están moderando contenidos, la gente que está retirando esos contenidos que no llegamos a ver, esas violaciones, torturas, decapitaciones, que lo están haciendo en India, en Pakistán, contratadas por Meta, contratadas por quien sea, son mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia sexual. O sea, a lo largo de todo el proceso, desde que se explota el coltan en Congo hasta el final, la moderación de contenidos, todo el ciclo de esas tecnologías tiene una implicación de violencia sexual y violencia de género contra las mujeres. Entonces necesitamos que las tecnológicas, o sea, hagan algo y que los estados que están en ello, están regulando, pero tenemos que hacer algo. Y luego una cosa me decía una tutora me decía, Elisa, es que los chavales están vendidos. Decían, es que están vendidos, están vendidas. Y yo les decía, sí, literalmente, estamos vendiendo a nuestros hijos. Estamos vendiendo a nuestras hijas, yo siempre lo digo, vendiendo su tiempo, sus datos, su atención y su futuro. Lo tengo clarísimo. Entonces, hasta que no entendamos eso, seguiremos haciendo conferencias, pero eso es un actor que tiene que entrar en el debate, en violencia digital, claramente, porque se están lucrando con la violencia. A más viralidad, a más circulación, más lucro. O sea, forma parte de su estrategia de mercado, de su estrategia de ganancia. Entonces, eso es un escándalo y hay que acabar con ello claramente. ¿Tú, Carmen? Wow. Es que nos dejas. Claro, yo bajo al terreno de la prevención y yo siempre digo que no me gustaría morirme sin ver la coeducación en los centros, la real coeducación en los centros, ¿no? Creo que se hizo mucho y estoy en la tierra de la referencia de Escolae. Yo creo que hay que volver a la, ojalá volviésemos a la obligatoriedad de la formación. Creo que hay que trabajar mucho en el campo de la prevención y que dentro de toda la legislación que ha habido, dentro del Pacto de Estado y dentro de todas las medidas que hay y la legislación, siempre se habla de prevención, pero qué poco se trabaja las políticas de prevención. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Ahí otorgar recursos, claro que hay que hacer centros de crisis, claro que hay que hacer identificar y poner frontera a la violencia, pero hay que trabajar desde la más tierna infancia otros contextos, porque en el fondo, ¿qué queremos? Transformar el contexto, y el contexto no nos queda más remedio que pico y pala. La herramienta es la de toda la vida. Pico y pala, feminismo. Pico y pala, feminismo. Pico y pala, feminismo. No hay otra. Y nos fue bien. El problema es que nos fue bien. Nos fue muy bien. Porque cuando salimos a la calle, en esos años de 2014 a 2018-19, vino la pandemia y ¡guau! Ahí que aprovechó el patriarcado para meterla. Muchas chicas, muchísimas chicas y muchos chicos estaban en la calle y estaban conscientes de la importancia del feminismo, de lo que significaba. Ahí hicimos un buen trabajo, se hizo un muy buen trabajo. Tenemos que volver a eso otra vez y tenemos que volver a formar al profesorado. No puede ser, yo soy muy concreta. Tú dices, ¿qué quieres? Concreciones. Si hacemos un curso
en un centro de formación del profesorado y te viene un docente o una docente por centro educativo, nos hemos muerto, lo siento. Porque tiene que ir a su centro con 80 más que a lo mejor no tienen formación en esto. Y esto es muy duro y muy difícil. ¿No es mejor coger a las y los 80, que es lo que hicimos en ese momento en Escolai, y decir, aquí hay que formarse? Las 80 personas que estáis en el centro educativo tenéis que ser conscientes de esto. Y yo creo que esa es la revolución. La familia, tenemos que estar ahí. Los medios de comunicación tienen que estar ahí. Y yo creo que ir arrimando. La prevención es una revolución. Y yo la quiero ver de nuevo, porque la vi que había muchos brotes verdes y morados. La quiero ver de nuevo. Verde aquí. La quiero ver, sí. Es muy revolucionario el coger. Fíjate que has puesto tú antes el texto de Bell Hooks, que yo lo uso mucho en primero de pedagogía. Ay, me encanta. Porque intento incorporar mucho pensamiento crítico ahí al alumnado. Sí. Y claro, tú tienes alumnado que te viene en primero de grado, que me encanta esa ternura, y te dice, ¿y yo cómo empiezo a esto del pensamiento crítico? ¿Cómo empiezo a leer un periódico? ¡Guau! 18 años, ¿no? Pues venga, vamos a esa lectura, a que sepas ver las miradas desde distintas posiciones. Jolín, vamos a revolucionar, para eso está el feminismo, para incomodar. Bárbara, creo que... Ya vamos a Vale, sí. Yo solamente concluyo, si os parece, que creo que es muy evidente, deciros que me habéis emocionado las dos, y yo voy a concluir con lo mismo con lo que he hablado hace un momento. Mi propuesta de materialización de derechos es que nos apropiemos de la Ley Orgánica 10/2022 y de todo su articulado específico en materia de prevención, de acompañamiento, de sanción y de reparación integral, también en el marco de las violencias sexuales online. Y por eso creo que tenemos que dar el paso y seguir presionando y empujando para cambiarlo todo. Gracias a todas por aguantar. Madre mía, habéis aguantado un montón. No, Nerea, ¿tú tienes claro. Madre. Ahora sí. Vale. Nada, Millas que era a las 3 ha sido una sesión muy sugerente. No se te oye bien. ¿No se me oye? A lo mejor te lo tienes que pegar mucho, ¿no? Nerea, habla más cerca. ¿Ahora? Ahora sí se me oye. Ahora, vale. genial. Nada, yo me he quedado un poco enganchada con esta frase de prefiero que me llamen puta víctima y con esta idea de que tenemos que generar la capacidad de agencia. Y yo en esta frase veo agencia y explico por qué, ¿no? Es como mandar una foto de contenido sexual a una persona con la que tú estás teniendo una relación sexual, es decir, hacer sexting. Puedes hacer sexting durante toda tu vida y que nunca recibas violencia sexual a cambio, ¿no? Cuando recibes violencia sexual, ¿no? Tú tienes derecho a ejercer esa sexualidad y la responsabilidad es de quien ha cogido esa foto, ¿no? Y ha generado violencia sexual. Y en este sentido, claro, me falta contexto, por supuesto, pero en este sentido, cuando esta chica dice prefiero que me llamen puta víctima, yo no lo entiendo tanto como que no como que no quiera colocarse en la categoría de víctima, sino como que se está reapropiando de la categoría de víctima y está diciendo yo tengo derecho a ejercer libremente esta sexualidad y la responsabilidad de esto que está ocurriendo no es mía, sino tuya, ¿no? Y lo enlazo con el caso de Francia, ¿no? Cuando dice Belikov que la vergüenza cambie de bando. Y esta cosa de que se quedan en casa tiene que ver con la responsabilidad social de que no estamos fortaleciendo esa agencia que algunas de estas mujeres tienen en un momento concreto y verbalizan. Prefiero que me llames puta, que es sinónimo de
estoy tomando mi cuerpo, la responsabilidad de mi cuerpo y estoy teniendo agencia y autonomía corporal y autonomía sexual, ¿no? No reforzamos lo suficiente esa agencia, ¿no? Y les seguimos señalando. Y me parece súper importante entender que aquí, desde mi punto de vista, hay agencia y es lo que deberíamos reforzar, ¿no? Que la vergüenza cambie de bando y eso significa que el que se tiene que quedar en casa es él y no es ella. O sea, eso por un lado. Y luego, por ejemplo, con todo el tema que ya sabes, Elisa, que me fascina, este tema de lo meta, ¿no? Me gustaría saber si hay herramientas de autodefensa para las mujeres, ¿no? Que son agredidas sexualmente, ¿no? Con sus gafas, sus trajes, o si tenemos que estar pendientes de que esto no se convierta en el futuro en algo como cerró usted bien las piernas o se desconectó usted a tiempo, ¿no? O sea que me interesan estas dos cosas. Y Esker. Claro, la frase, si te quedas sin el contexto, es verdad que la podemos sobreleer de otra manera. Sin embargo, el contexto en el que ella decía la frase y en el que el resto después rememoraba esa frase y le daban contenido, tiene que ver con las consecuencias de admitir una agresión sexual, de reconocer una agresión sexual. Las consecuencias para ellas. Es decir, cómo tienen que engañar para que no se reconozca esa violencia que han sufrido, porque reconocerse como víctima ya tenía consecuencias negativas en su vida, ¿no? Y entonces, entre esas dos opciones que ellas decían, las dos opciones que vemos es que te pongan de puta o que te pongan de pobre víctima. Pues yo la verdad que para que me pongan de pobre víctima prefiero ser puta, pero prefiero que me tachen de puta, pero en el fondo he sufrido la violencia y parece que me la tengo que callar para que no se reconozca. Y aquí el problema, ¿no? Para que no se reconozca porque ese concepto de víctima que se ha creado en el entorno donde yo estoy es un concepto que al final a mí me está perjudicando. Y eso sí me preocupa. Que al final, si tú no reconoces que has sido víctima de una agresión sexual, no existe la violencia. Si no hay víctimas que reconozcan esa violencia, la violencia no se ve. Otra cosa es cómo miremos a las víctimas. Y yo creo que aquí es donde tenemos que graduar nuestra mirada muy bien. En no mirarlas como pobrecitas, en no mirarlas como ella tiene la culpa, en no justificarlas y cuestionarlas continuamente, en no juzgarlas. Eso es lo que no quieren ellas. Ellas en primera persona decían, ¿yo cómo voy a reconocer lo que me está pasando? Si sé las consecuencias que lleva el reconocimiento. Eso es una forma de silenciamiento también, ¿no? Es lo que quería. Claro que si tú dices, si podemos leer la frase de prefiero que me coloquen desde aquí y no que me coloquen desde la victimización, es un posicionamiento de agencia de esa chica. Pero no hablaban de eso en concreto, hablaban de lo que he comentado, ¿no? Y eso sí me preocupa, de que no puedan decir yo he sufrido esta violencia porque el resto las va a juzgar o porque el resto las va a evaluar y no lo pueden decir también porque hemos creado a la verdadera víctima. Y la verdadera víctima es tan encorsetada que si yo como víctima, como pasó con el caso de la manada, de la chica de San Fermín, cuelgo fotos en Instagram o salgo con mis amigas de fiesta o voy a la facultad, van a cuestionar que he sido víctima, porque no estoy respondiendo al modelo de víctima que se espera. Y eso ellas, las adolescentes que hemos investigado y con las que hemos trabajado, lo tienen muy presente. Es que me van a juzgar si digo que he sido víctima. Jolín, es que esto es callarlas. No sé, esto es reflexión, ¿eh? Vamos, reflexión de lo que trajimos en el informe. Vale. Preguntaba Nerea, ¿qué pasa? Que me dé prisa. ¿Qué quiere ella? Me está hablando. Como ves, yo no entiendo tu lengua de signos. Perdón. Respondiendo a Nerea brevemente, en una investigación que hicimos nosotras, intentábamos entender qué tecnologías estaban permitiendo la violencia sexual en todas sus formas en estos espacios del metaverso, estos entornos virtuales, y también estudiamos las tecnologías que evitaban, o sea, cómo tú podías estar segura, ¿no?, para intentar, pues, entenderlo. Entonces, desde el propio diseño del metaverso, en 2016, había una ingeniera testando la versión beta y la ingeniera que estaba testando le violaron. O sea, desde el propio diseño
ya se sabía lo que podía pasar y entonces ella dijo, oye, que es muy fuerte, es que acabo de entrar y ya me han violado. Eso lo que pasa es que se tapó y no se dijo y dijeron, bueno, pues claramente habrá que pensar el tema de la seguridad de las mujeres en el metaverso y tal. Entonces luego, más adelante, también se denunció una violación, esto sí que es de película, Almudena, una psicóloga que entra para testar el metaverso, le hacen una violación en grupo, la graban dentro del metaverso y le amenazan con compartirla fuera del metaverso. ¿Esto lo entendéis o no? ¿Sí? O sea, esto es como dentro de dentro. ¿Vale? Ok. Esto, señoras, lo entienden, ¿no? Ok. Si lo digo a estas porque veo a estas, pero las de atrás también se lo pregunto. Bueno, pues entonces empieza a salir este tema y entonces Meta dice, madre mía, esto es un problema comercial, hay que poner medidas para que estén seguras, entonces se inventan 2 medidas de seguridad. Una que es, tienes que irte andando a un lugar seguro, donde puedes pedir ayuda, como una especie de punto violeta, que dices, ah, genial, hay un punto violeta que funciona como el orto, como muchos puntos violeta, por cierto, perdón, lo siento, y luego, No, o sea, sí, que si no llegas al sitio no pueden hacer nada, y encima tú tienes que denunciar a una persona que no sabes quién es, no tienes ni idea porque tiene un nombre anónimo de usuarios de otro país, no tienes ningún dato y encima por temas de privacidad no puedes recabar ningún dato, o sea, no sirve para nada. La otra opción es que te pongas una burbuja de protección, esto me fascina. Es una burbuja que tienes 1,5 metros alrededor de ti y que nadie puede entrar en tu burbuja. Puedes hacer que sea una burbuja transparente que te vean o que no te vean. O sea, que la solución que se han encontrado es, oye, que nadie se acerque a ti. Lo que sí que pueden hacer, si te ven, es gritarte, incluso introducirte objetos en la burbuja. Entonces, ellos lo que hacen es ponerse alrededor, empezar a acosarlas e insultarlas por llevar la burbuja. Hija de puta, quítatela, cuando te la quites. O sea, esto es una locura. Entonces, no saben cómo hacer. La solución es como los vagones en Japón separados, ¿no? Como no podemos garantizar tu seguridad, lo que hacemos es apartarte. O sea, la respuesta es no tienen ni idea de cómo hacerlo, ni idea. Y el tema de los menores se les va totalmente de las manos. Yo me imagino, o sea, esto es algo que van a tener que resolver en algún momento porque va a empezar a haber asesinatos, secuestros, robos, o sea, no solamente violaciones, sino que ese es el tipo de entorno. Entonces, claro, hasta ahora no nos ha preocupado porque nos parecía una cosita, pero es que ahora los chavales están empezando a tener las gafas. ¿Te he contestado? Más o menos. O sea, realmente no se sabe. No se sabe cómo hacerlo. Hay que hacer comandos, ya. Sí, como las Gulabi Girls, las mujeres que van juntas total. y van con palos a los violadores. Sí. Bueno, la verdad es que es todo impresionante. Hay 4 casos que han pasado, que no se han nombrado, pero están pasando en el Estado español. Y uno, el de Corea, el caso de las deepfake, de toda la cantidad de niñas que se han visto involucradas en Corea, que ha sido un escándalo brutal. Bueno, pero si podéis comentar algo. Luego, el caso de violaciones y de prostitución de menores vulnerables de centros de acogida, de 3 casos que han salido recientemente. El caso de Murcia y 2 casos en Canarias, las 18 lobas, y el caso del psicólogo que trataba a niñas vulnerables y las prostituía y las grababa, que ahí hay tela, que parece que va a salir de ahí tema. Y luego, en cuanto al tema de la educación, yo sí que creo que la coeducación entendida como educación para la igualdad entre niñas y niños está dejando mucho que desear en las aulas, por no decir que ha desaparecido. Se ha sustituido por otras cosas, no lo sé. Y me parece súper importante y primordial recuperar la coeducación entendida como educación para la igualdad. En cuanto a la educación sexual, sí que me parece importante, pero ojo, porque la educación por la sexualidad es androcentrista. Y hay muchas chicas, hace poco hablando con unas chicas de bachiller, me decían que les dan clases de sexualidad, pero está basada en la de los hombres, no en la de ellas. Y siguen estando absolutamente
perdidas. Es que la sexología es una disciplina muy patriarcal. Es tremendo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, de hecho, cuando me dicen de ir a sexólogas o sexólogos, o es una persona que sepa que es feminista, o yo no derivo. La sexología puede generar un impacto, un impacto mayor, y lo sabemos. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo, pero la educación sexual tiene que ser feminista, si no es un aliado de la cultura de la violación. Por eso, no sé si lo hemos dicho antes, por eso ¿en qué debate lo hemos hablado? Es que no me acuerdo, la revolución, que es mentira, la revolución sexual nunca ha existido, eso es una falacia del patriarcado absoluta, no existió, porque queda pendiente hablar de la sexualidad. Y quien habla y se infiltra son sexólogos que no tienen ningún tipo de enfoque. Hay que tener mucho cuidado con Fíjate que yo muchas veces a la adolescencia, cuando estoy en los talleres, le digo, ¿habéis escuchado, sobre todo las chicas, desde la más tierna infancia, esa frase de ten cuidadito, ¿no? Ten cuidadito. Ten cuidadito también es una frase disciplinadora. ¿Por qué? Porque al final lo que te está diciendo es que yo cuando tú dices, a mí cuando me decían de pequeña, ten cuidadito, a mí no me habían dado ningún tipo de educación sexual, pero yo sabía que ten cuidadito iba por el tema sexual. Había algo. Con lo cual vas aprendiendo a que es algo peligroso y es un riesgo. Y entonces eso que tú vas aprendiendo dentro de ese disciplinamiento patriarcal se convierte en que si tú has sacado los pies del tiesto y no has tenido cuidadito, como te dijeron que tuvieses cuidadito, tú eres responsable de todo lo que te pasa. Y eso incluso se está dando como educación sexual en los centros educativos. Es que las niñas tienen que tener cuidado con qué fotos mandan, con quién se lían, con quién sube arriba. Y esto con la frase de educación sexual. Total. Sí. Vale, hola. Ahora. Bueno, nada, solamente yo estoy ojiplática. La verdad es que cuando me reía antes era una risa nerviosa esta de que me quiero echar a llorar, en realidad. Me he quedado muy impactada. Realmente me surge esta idea, ¿no? Bajo esta lógica en la que realmente están ocurriendo todas estas cosas en una realidad virtual, que es una lógica que ya te digo que estoy todavía un poco alucinando. Bajo esta misma lógica también se podrían organizar manifestaciones feministas en el metaverso, se podrían organizar organizaciones feministas, todo esto que hacemos aquí, tomar las calles que tomamos, también se podría hacer en el metaverso, que suena un poco loco, pero si es esa misma lógica donde esto realmente está ocurriendo, se me ocurre como obviamente no es ahora, no me veo yo poniéndome el traje todavía, pero a lo mejor tenemos que meternos todas ahí. Y como decís, obviamente al fin y al cabo son herramientas, son estrategias, ¿no? Bueno, pues organizar dentro de este mundo tan extraño que nos habéis contado, ¿no? Para retomar el relato ahí dentro también. O sea, sí, es un poco lo que Bárbara ha preguntado y no le hemos respondido, que es cómo damos la batalla en el espacio digital y postdigital. Esa la estamos perdiendo. O sea, Internet era un sitio de organización de los movimientos sociales, era un sitio de resistencia y se ha convertido en bueno, pues en el espacio troll y haremos muchas manifestaciones, pero estamos viendo lo que está pasando con X. Es verdad. O sea, muchísimas organizaciones se están yendo porque es un espacio cada vez más hostil. O sea, refleja el patriarcado digital del que os hablaba. Entonces, me parece que en algún momento, yo siempre cuento, pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? O sea, ha cambiado muy rápido. Carmen hablaba de los brotes verdes, yo le decía, lo único que yo veo verde es mi camiseta, porque lo demás lo veo negro. O sea, Internet es misógino, se ha vuelto troll, misógino. De hecho, una cosa interesante que está pasando ahora con las elecciones de Estados Unidos es que dicen,
O sea, porque hay muchísima documentación de cómo pues, gran parte del mundo, la manosfera, Incel, etcétera, llevó a Trump, ¿no? Lo que sería la política troll, llevó a Trump hasta la presidencia de Estados Unidos. Dicen, quién sabe, a lo mejor tienen, o sea, como están tan presentes en Internet, tienen una cámara de eco tan grande que tienen la sensación de que va a ganar de nuevo el trumpismo y quién sabe, puede haber otros movimientos que no se vean. Pero ahora, a día de hoy, dar la batalla es dificilísimo. O sea, realmente es un David contra Goliat, tanto por la estructura de las plataformas como por pequeños creadores de contenido, como lobbies y grupos que se han apropiado o se están sirviendo de esas estrategias para obtener rédito político. O sea, todo hay que decirlo. Entonces, sí, hay que volver a tomar Internet, hay que volver a tomar las calles digitales, las plazas digitales. Y cuando Carmen decía, es que no, me decía, yo soy más práctica, yo pensaba, no, lo que yo estoy diciendo es muy concreto. Sí, sí. O sea, que la gente que invierte tiene nombre y apellido, que los que están diseñando tienen nombre y apellido y no sé qué formación tienen. A esos es a los que yo los quiero hacer feministas. O sea, yo los que quiero hacer feministas es a los superdotados que están en Silicon Valley y las superdotadas que solo conocen una parte mínima de todo el proceso. O sea, yo sí que propongo una revolución feminista, pero que sea en aeronáuticos y en teleco y en informática. Y entonces sí que es concreto. O sea, y creo que la lucha hay que darla en todos los espacios. Pero tenemos que reconocer lo que se está volviendo el Internet mainstream y asumirlo, lo siento mucho, pero es bastante así. Si no estáis de acuerdo, me parece bien. Os veo en Twitter. Yo os recomiendo que os veáis una peli, os la recomiendo porque yo tengo la teoría de que el patriarcado digital la ha ocultado y las grandes plataformas, os la recomiendo en plan positivo. Se llama Dietland. Para quien no la haya visto, os recomiendo que veáis Dietland. Porque hace una propuesta muy interesante sobre cómo podemos reaccionar frente a todo lo que comentáis. No os lo cuento porque en eso consiste también el espíritu de la serie, en la propuesta feminista que hace la serie, que va por la línea del comando, también os advierto. ¿No tenéis más preguntas? Que tenéis aquí a dos cracks que saben. Hay una mano al fondo. Han quitado la calefacción. También os podéis ir corriendo, frío, pero bueno, ¿no? corred, así. Pero Internet está ahí, Hola, mi pregunta es para Carmen, ya que trabajas tú con adolescentes y así. Quiero saber hasta qué punto en los chicos adolescentes, cuando se habla del patriarcado, son permeables a eso, porque tengo la sensación de que en cuanto oyen la palabra patriarcado, por defensa, por lo que sea, les sale sarpullido. Y me gustaría que me comentaras desde tu experiencia, porque te voy a hablar de chicas adolescentes, si realmente les cala, si son capaces de verlo o más se defienden y entonces también por mucha educación que hagamos, si está la defensa. O sea, como que una vez me encontré también como que había que hablar del patriarcado sin nombrarlo, porque si no los chavales se ponían un poco a la defensiva, ¿no? Entonces, si ya no podemos ni nombrarlo, ¿qué estrategias tenemos que seguir para que sean autoconscientes, ¿no? Un poco, aunque pertenezcan al colectivo de los hombres también? Yo creo que hay que trabajar con los chicos antes de que llegue la etapa adolescente. ¿Por qué? Porque, claro, si queremos, cuando están en su momento, la adolescencia y la masculinidad se juntan y una de las finalidades es la demostración continua delante de la cuadrilla. Con lo cual, ahí le queremos mover determinadas cuestiones que tienen que ver con una demostración social de lo que es la verdadera masculinidad entre ellos. Sí es cierto que te encuentras muchos más cuestionamientos por parte de chicos que por parte de chicas en el aula, que sí te encuentras chicos que te dicen la mayoría de las denuncias son falsas, cuando el año pasado solo hubo una de 199.282 denuncias, pero tiene un poder brutal. Y entonces, pues lo que te encuentras al final es el ejemplo de que el discurso de hamburguesa le ha calado. Le ha calado el discurso de lo emocional, le ha calado el discurso del enfado.
le ha calado el discurso de ellas son malas y nosotros somos los verdaderos víctimas. Claro, cuando tú vas y te dicen, no, es que nosotros somos unos víctimas de la feminazis, de las leyes, de no sé qué, y dices, claro, las 59 mujeres asesinadas no, las 199.000 no, las otras no, los víctimas son los chicos. Esto no me lo estoy encontrando en masa, también os lo he de decir. Me lo estoy encontrando cada vez más porque es como el relato de ellos se impone en un espacio. No es que el relato de la mayoría se imponga, sino que ese relato de ellos se impone. Y yo creo que esto hay que combatirlo con... mira, cuando dicen, ¿cómo combatirlo? Digo, pues con los de determinada edad, boomer, con ironía. Con los de alfaceta, con pedagogía. Por curarnos en salud. No voy a hacer pedagogía con un tío que te dice ni machismo ni feminismo. Mira, no. No estamos para gastar saliva en eso, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que trabajar mucho con los chicos. Yo sí creo que el sistema patriarcal y el rearme patriarcal digital los tiene como target y como objetivo. Es muy fácil decir desde la más tierna infancia os vamos a convencer de que las malas son ellas y de que nosotros somos víctimas de este sistema. Y vienen con el aprendizaje muy bien elaborado, especialmente un porcentaje de los chicos. Y yo creo que ahí hay que trabajar desde antes y que hay que hacer mucho discurso no solo en las aulas y hay que hacer mucha pedagogía no solo en las aulas, sino que tenemos que llegar a las redes sociales. Y yo lo digo, hay que combatir el discurso de hamburguesa con discurso de paella. Hay que hacer memes feministas, hay que hacer vídeos feministas, hay que construir nuestros argumentos, que los tenemos muchísimos argumentos. Cuando te dicen las denuncias falsas, yo tengo un montón de argumentos. Ellas son más, un montón de argumentos. Esos los llevamos a la aula y los tenemos que llevar a las redes. Si no, no llegamos a los espacios.